¿Sabía usted que una de las cosas que permitió que Allende ganase fue el asesinato de René Schneider? ¿Pero usted sabe qué es lo que pasó? ¿Quién fue que lo mató? ¿La derecha o fue realmente la extrema izquierda? Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Antes que nada debemos explicar quién era el general René Schneider. Fue un militar chileno que durante el final del periodo de Eduardo Frei Montalva fue el comandante en jefe del ejército de Chile entre el 27 de octubre de 1969 al 22 de octubre de 1970. Creador de la conocida doctrina Schneider, la cual ha sido muy mal entendida en los años posteriores o manipulada impunemente para fines políticos. Pero aquí se le explica completamente de lo que se trataba esta doctrina. La doctrina Schneider tuvo mucha popularidad y se sigue citando hasta hoy. Y hay un párrafo de la doctrina Schneider que suelen olvidar, pero que tiene validez igual que toda la doctrina Schneider, porque la doctrina decía que las Fuerzas Armadas no podían tomar el poder usando las armas que les había dado el Estado, que eso era una traición a la patria. Pero decía en otro párrafo, si algún otro poder del Estado se sale de la Constitución, ahí las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, las Fuerzas Armadas, que se deben más a la nación que al Estado, deben intervenir para restablecer el respeto a la Constitución. La muerte del general tiene una cantidad de dudas e interrogantes que dejan mucho que pensar, incluso hilar teorías de conspiración que son bastante interesantes. Todas estas acciones que no tienen mucho sentido, pero la conversaremos más adelante. Pero la pregunta inicial para este trabajo es, ¿por qué fue asesinado? Para responder tenemos que irnos un poco atrás y explicar la coyuntura temporal que vivía Chile. Allende había ganado la primera mayoría relativa de Chile, por ende, un marxista llegaría a la moneda. Debemos comprender que a nivel internacional se vivía la plena Guerra Fría, un acontecimiento mundial de bipolaridad, la Unión Soviética versus Estados Unidos. Era un juego de ajedrez de titanes y Estados Unidos no permitiría que hubiese una nueva Cuba en América, así que Estados Unidos intervendría con ciertas acciones en contra de la ascensión de Allende al poder con los conocidos Track 1 y Track 2. Explico. El Track 1 era apoyo de los Estados Unidos a todo político contra la Unidad Popular. En este caso era la figura de Alessandri en contra de Allende. De esta forma habría cierto financiamiento a la campaña de Alessandri como publicidad en favor del candidato de derecha, pero obviamente la Unión Soviética y el Partido Comunista Chileno hizo lo mismo con Allende. No olvidar que bajo la investigación de Olga Oliunova, historiadora de izquierda, demuestra que el PC chileno recibió más de $200.000 en el año 70, de los cuales el PC chileno y la Unión Soviética le dio a Allende unos $100.000. Pero en fin, al ver que el Track 1 no funcionó dado que Allende ganó, y luego la DC apoyó a Allende y el retiro de la candidatura de Alessandri, surgiría la necesidad de utilizar el Track 2, conocido como Operación Fouvet, o también Operación Alfa, y se trataba de generar un golpe de estado para evitar que Allende llegue al poder. Y aquí viene la conspiración, la cual era secuestrar al general Schneider, no matarlo. Insisto, era fundamental que Schneider estuviese vivo. De esta forma las Fuerzas Armadas intervendrían y la ascensión de Allende no sucedería, por lo menos en un futuro a mediano plazo. Para ello la CIA, bajo su director Richard Helms, idearía dos líneas operativas para generar y concluir el plan. Por un lado estaría la línea de Camilo Valenzuela, que era la línea oficial, y por otro lado estaba la línea de Roberto Biot. Pero la CIA prefirió, e insisto, prefirió el plan de Valenzuela dándole $30.000, siendo estos que pedían 100.000 y aparte de un par de metralletas, pero insisto, la CIA solamente les dio $30.000. Así que el plan era simplemente secuestrar al general Schneider, y utilizando la revista ¿Qué pasa? Cito: aprovechando en la mañana del día 22 a las 8:19 horas, entre Américo Vespucio con Martín de Zamora, emboscaron el auto del general, que era un Mercedes-Benz, y de los vehículos bajaron numerosos individuos con armas cortas de fuego en mano y convergieron hacia el automóvil de Schneider, este que iba en el asiento trasero, llevando su pistola Star sobre el mismo, cargada y oculta bajo una cartera o maletín, mientras un chofer militar conducía e hizo el ademán de coger el arma. Algunos de los asaltantes quebraron los vidrios laterales traseros del vehículo con violentos golpes de combo. Otros dispararon al interior al general Schneider y este se derrumbó gravemente herido en el antebrazo, cuello y abdomen. El chofer, quien se había lanzado al suelo del auto, fue para protegerse o para buscar un arma que allí ocultaba. Se enderezó desesperadamente, maniobró intentando salir del embotellamiento de vehículos asaltantes. Se vería el extraordinario espectáculo de uno de los hechores, Mario Berríos, dirigiendo al chofer militar en estas evoluciones.
Finalmente, el Mercedes-Benz pudo emerger del laberinto de los otros autos y enderezar a toda velocidad al hospital militar y se operó a Schneider para extraer los proyectiles. La intervención concluía a las 11 horas y el general declarado en buenas condiciones y estado satisfactorio. Luego, para el 25 de octubre, sufriría un empeoramiento de su situación, donde fallecería. Ahora, sabiendo cómo fue el proceso, quedan 3 cosas en el tintero. La primera es por qué el conductor del auto de Schneider se agachó en vez de salir a ver qué había sucedido con el auto. Porque recuerden, 2 autos se atravesaron al auto de Schneider y uno lo chocó por detrás. Entonces, uno se pregunta, ¿se agachó sabiendo de lo que iba a ocurrir? Deja harto que pensar. La segunda es que se encontró una bala de revólver calibre 38 que impactó al general, que no pertenecía a ninguno de los involucrados. ¿De dónde salió esta munición? Y en tercer lugar, sabemos que hubo infiltración del MIR, dado que las revistas Punto Final, medio de comunicación de la extrema izquierda, en su edición 10 de noviembre, que se llama El MIR revela quiénes mataron a Schneider, y el 24 de noviembre, donde afirman de cómo supuestamente fue el proceso, si bien aportan de cómo fue la planificación y de nombres de personas involucradas, pero también mintieron descaradamente poniendo nombres de personas que no participaron o fueron declaradas inocentes, como el senador de la democracia radical Raúl Morales Adriasola. Pero con esto sabemos que el MIR estaba enterado no solo por fuera, sino por dentro de cómo iba a ser el proceso del acto conspirativo. Y es tan así que, citando el libro de Nicolás Márquez, La dictadura comunista de Salvador Allende, y cito: varios de los autores del hecho pudieron escapar, pero otros tantos fueron detenidos y siempre alegaron en el grupo que fue infiltrado por agentes izquierdistas, puntualmente por 2 guerrilleros hermanos de apellido Melgoza, José Jaime e Iván Wolfgang, respectivamente, siendo que uno de los Melgoza le habría disparado a matar a Schneider, aunque también disparó otro que no sería infiltrado, ante lo cual la conjetura queda con una respuesta abierta. La misma versión brindó Roberto Bió, quien se responsabilizó de la operación destinada al secuestro, a pesar de no haber participado materialmente de ella, pero no de la muerte de Schneider, que fue un episodio fuera de programa. Incluso en nota secreta número 430 del 25 de noviembre de 1970, la embajada argentina envió a la Cancillería un informe que detallaba que el grupo de Bió fue infiltrado por el MIR para desbaratar sus objetivos. Además, el medio de izquierda Interferencia, en su artículo, dice que el MIR había contado con el concurso de Rachid Saladino y pagado una gran cantidad de dinero a Jaime Melgoza Garay, uno de los guardaespaldas del general Roberto Bió, para que disparara en contra de Schneider. Además, veremos que la revista Cepa sacaría 2 portadas impactantes, la cual la última sería una prueba más para vincular al MIR con esta conspiración, considerando que Luciano Cruz, un alto mirista, moriría en extrañas condiciones, y con aquellos que hicieron fracasar el plan, alterándolo de tal manera que en vez de secuestrar al general, lo matan. Quiero insistir en esto: si bien el plan fue diseñado por la CIA e independientes de derecha y nacionalistas, en esta conspiración no había partidos políticos involucrados, simplemente eran personas independientes de derecha que estaban comprometidos a evitar a toda costa la llegada de Allende al poder. Por otro lado, el plan era secuestrar y no matar al general, pero lo que sí sabemos es que hubo una persecución a nivel nacional del general en retiro Bió y del coronel Igualt, y el que dirigiría la causa criminal sería el fiscal Lyon y el director de investigación Emilio Cheire, hasta que el día 28 de octubre sería arrestado, y así caerían todos los partícipes de esta conspiración que fracasó. Pero para el próximo capítulo veremos la victoria de Salvador Allende en el Congreso. Muchas gracias, y este es su canal El Viejo de Historia.